Y está conectada en la señal de Radio Panamá, como le anunciamos antes del cambio comercial, la diputada de la coalición Vamos, la diputada Yamilelis Chong. Diputada, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. No le escucho, tendrá el micrófono cerrado para poder tenerla completamente aquí. Ahora sí. Ahora sí la escuchamos. Buenos días, ¿cómo están todos? Bien, gracias por estar con nosotros. Diputada, con usted hay varios temas para conversar siempre, y en las últimas horas se han dado diferentes hechos que le quiero preguntar. Arrancar por un lado con el tema del Contralor. ¿Qué pasó ayer en la Asamblea? Porque por un lado vi que la coalición Vamos, la bancada de la coalición pidió avanzar en el proceso para poder citar al Contralor Anel Flores, mejor conocido como Bolo. Y por otro lado hubo una interacción del diputado Camacho, quien había, si no me equivoco, alterado el orden del día para incluir una cortesía de sala. ¿Qué pasó ahí para que la gente pueda entenderlo? Bueno, te cuento muy brevemente que antes de iniciar el pleno, todos los lunes se reúne la Junta Directiva Ampliada, donde ellos dicen qué va a ocurrir durante el día. Ahí está en esa reunión cada jefe de bancada. Y ellos deciden cuáles son los puntos que se van a tocar durante toda la semana en el pleno de la Asamblea. Nosotros desde Vamos propusimos citar al Contralor de la República, no solamente para el tema de lo que había ocurrido la semana pasada en la Fiscalía Anticorrupción, sino también para algunos otros temas que se están dando dentro de la Asamblea Nacional, como la retención de los pagos a algunos funcionarios que trabajan en la Asamblea Nacional en el despacho de algunos diputados. Esto fue negado en Junta Directiva Ampliada. Nosotros arrancamos el pleno sabiendo que esto había sido negado por la Junta Directiva. Antes de aprobar el orden del día, el diputado Camacho, que tiene todo su derecho, decide solicitarle al pleno una alteración para aceptar una cortesía de sala al Contralor de la República. Para nosotros nos pareció bien, ¿no? Qué bueno que quiera venir el Contralor a conversar con nosotros sobre lo que ellos consideraban era un acto de buena fe, de venir a explicarnos lo ocurrido. Ahora bien, hay que tener muy claro que el Contralor no es una persona cualquiera que entra a la Asamblea como una cortesía de sala para hablar, que no está mal, pero que la función real de la Asamblea es poder cuestionar al Contralor, exigirle rendir cuentas sobre su trabajo, es decir, que pueda haber una interacción entre los diputados y el Contralor en una acción de preguntas y respuestas, que no está permitido en una cortesía de sala. A lo que nosotros obviamente aprobamos la cortesía de sala porque nos parecía súper bien, inclusive hasta yo le dije, wow, Camacho, qué buena jugada. Pero resulta que cuando nosotros solicitamos que la cortesía de sala se convirtiera en una citación de al menos 11 preguntas mínimas que teníamos ahí, los diputados lo rechazaron, dijeron que no, que por qué teníamos que hacer un cuestionario, que eso había hecho que Bolo Flores se fuera de la Asamblea, que él estaba a 2 cuadras, pero dijo, ¿para qué una citación si ustedes lo que quieren hacer es un show? Y terminó yéndose. Esto es lamentable porque una vez más se juega con la institucionalidad de un órgano del Estado, porque ellos no tenían al Contralor en el chanchoré siquiera cuando solicitaron hacer esa cortesía de sala. Entonces son los mismos diputados quienes vulneran la institucionalidad, los que procesan querer cuidarla y querer defenderla cada vez que nosotros hablamos de algo que se está haciendo mal, son aquellos que se prestan para que este tipo de cosas ocurran en algo tan serio como pedir una cortesía de sala y que el invitado no esté en el recinto. Qué penoso es eso. Y eso fue lo que ocurrió ayer. Al final no aceptaron la citación, tampoco se dio la cortesía de sala porque el invitado no estaba, y al final fue un show más del diputado Camacho. Quiero pedirle para el beneficio de la audiencia, sé que lo acaba de decir, pero muchos oyentes pueden no conocer, solo aquellos los que seguimos el día a día de la Asamblea, la diferencia entre una cortesía de sala y una citación por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. Claro. ¿Cuál sería el cambio entre ambos títulos o entre ambos procesos de llegada a la Asamblea de parte del Contralor? Claro, mira, una cortesía de sala es algo que se le da a cualquier panameño en cualquier comisión o en el pleno de la Asamblea, donde puede llegar a hablar por un tiempo máximo de 5 minutos o lo que le dé el presidente de la Asamblea de un tema en particular. Los diputados lo escuchan
y listo. Eso es una cortesía de sala, que como único órgano del Estado que le abre las puertas a todos los panameños, no se le puede negar absolutamente a nadie. Una citación es distinto, es el deber que tiene la Asamblea de citar a los funcionarios que la Asamblea haya nombrado, por ejemplo, en el caso del Contralor, cualquier director de institución o ministro, a rendir cuentas sobre un tema al que le fue encargado, es decir, por el ministerio que fue designado o por la institución que fue designada, en este caso de Contraloría General. Uno le puede desarrollar un cuestionario y el funcionario responde en base a ese cuestionario y los diputados luego van a tener la oportunidad de hacer algunas otras preguntas y repreguntas si alguna situación no le queda claro en torno al cuestionario que se ha enviado. Y es por eso que nosotros dijimos, me parece bien que el Contralor quiera venir a hablar, pero también cumplamos con nuestra función como diputados. Vamos a hacer las preguntas pertinentes, porque esto no es solamente venir aquí a decir un monólogo, a poder hablar solo, que los diputados lo escuchen, sin ninguna potestad que tenemos, tanto por Constitución como por reglamento interno, de poderle hacerles preguntas. Diputada, al margen de la situación puntual ocurrida ayer, creo que hay que ver varias cosas. Hay una confabulación por parte de cierto grupo de diputados, del Ejecutivo, de la Contraloría. Actúan como una cofradía, ¿no? Y manejan las cosas del Estado como si fuera una finca o como si fuera algo personal. De eso a una asociación ilícita para delinquir hay un paso muy corto. Mira, es lamentable lo que está ocurriendo en el país. Es lamentable cómo funcionarios se atribuyen cosas que realmente no le corresponden, se atribuyen la potestad de hacer y deshacer en este país como les da la gana y no hay nadie que le ponga cascabel al gato. ¿Cómo es posible que la Asamblea se convierta en cómplice, alegando de que aquí hay una investigación? Como les comentaba, un cuestionario de 11 preguntas que no solamente se ceñía a lo que había ocurrido, entendiendo que si el Ministerio Público abrió una investigación, pues ellos tendrán la forma de investigar y de decidir qué es lo que va a ocurrir con el futuro del Contralor. Lamentablemente nosotros no nos podemos hacer de oídos sordos ante lo ocurrido, ni de la vista gorda, porque es algo grave, y a mí lo que más grave me parece es, por ejemplo, que el presidente días atrás había salido a alabar al Contralor diciendo que era el mejor Contralor que habíamos tenido, y hoy no se haya pronunciado en favor del Estado de Derecho. La máxima autoridad del país no ha salido a defender el Estado de Derecho, la justicia, a decirle al país que nadie, así como dijo que no tenía un círculo cero, que nadie está por encima de la ley. Entonces, eso le deja un mensaje de desconfianza a los panameños, les deja un mensaje de que realmente estamos desamparados y de que aquí los que tienen cercanías con el poder, los que tienen amarrado a los diputados, son las personas que pueden hacer y deshacer en este país, sin importarle con quién sea. Y eso es muy grave. Ahora, eso erosiona la confianza de los panameños. Eso lo que hace es que en este país se vuelva a convertir lastimosamente en una anarquía. Diputada, así como había interés de darle la cortesía de sala al Contralor, ¿en algún momento se manejó también solicitarle al procurador que acuda a la Asamblea? Porque digo, esta historia tiene la parte de la Contraloría o del Contralor y del Ministerio Público, ¿no? No, nosotros no citamos, ni hubo ningún interés en citar al procurador. Nosotros, responsablemente por haber sido un funcionario que la Asamblea nombró, consideramos de que era importante que fuera a la Asamblea a rendir cuentas. Pero aquí te das cuenta, valga la redundancia, de el poder que ha dejado la Asamblea en manos del Ejecutivo. ¿Y por qué te digo esto? Porque este nombramiento es de la Asamblea y se supone que es para buscar la independencia entre los órganos del Estado y que la Contraloría, que es quien fiscaliza el uso de los fondos públicos, pueda fiscalizar el Ejecutivo. Pero ¿qué ha hecho la Asamblea históricamente? Le entrega este puesto tan importante
al presidente, al ejecutivo, para que sean ellos quienes decidan quién va a ser el contralor. Y esta asamblea no fue la excepción. Ellos le dejaron este puesto abierto al ejecutivo y el ejecutivo decidió a quién quería poner y la asamblea votó en eso. Y eso nos da resultado lo que ha estado ocurriendo hoy. Así como el Contralor solo fiscaliza lo que quiere fiscalizar y como quiere fiscalizar, que el Contralor no hace su trabajo de forma independiente y objetiva, sino que lo hace para favorecer al Ejecutivo. Que el presidente salga a decir que el Contralor refrenda muy rápido, que es un muy buen Contralor, que se lo lleve para Brasil, que el Contralor salga a opinar en temas de política que no tiene nada que ver con su función, ya nos dice que hay una extralimitación de funciones, una resolución que le da superpoderes como si fuera el procurador, ya nos dice que hay una relación muy estrecha entre el Ejecutivo y el Contralor que no le va a poner orden. Y al final, los únicos que somos afectados son todos los panameños, porque el dinero que fiscaliza el Contralor no es ni del presidente ni de los diputados, es de todos los panameños, a quienes tenemos que pedirle que también estén vigilantes de lo que están haciendo sus autoridades y de lo que están haciendo cada una de las personas que ocupan cargos públicos, porque los panameños son los jefes de todos nosotros. Y nosotros tenemos que rendir cuenta de lo que hacemos. Diputada, ciertamente lo que usted menciona a esta hora es sumamente importante y yo creo, es una opinión muy propia, que el Contralor ni siquiera tenía que esperar para este cuestionario, luego de que el Colegio de Abogados, luego de que muchas personas saliesen al paso a dar sus opiniones sobre esto, el Contralor ya tenía que haber hecho una conferencia de prensa donde también explicara sobre la situación. Sin embargo, la diputada Castañeda también defendió al Contralor y no solo lo defendió, sino que dijo sacar pruebas de que tenía capturas y conversaciones con el movimiento Vamos y Juan Diego. ¿De qué se trata esto? Mira, la verdad es que ellos llaman un as bajo la manga a algo que yo le digo que no tiene absolutamente nada que ver en el caso. Y además es grave también, porque sacar públicamente una conversación que fue privada sin autorización de ninguna de las personas que estaba dentro de ese grupo de WhatsApp es grave. Y es lamentable también. Pero que se utilice en la defensa del Contralor en una situación como esta, yo la verdad es que no entiendo. En ese mensaje que se veía ahí, que nos dimos cuenta en el Pleno, se dijo, esto es para defender, porque se dicen que no siguen líneas y que ellos habían defendido la postulación de la magistrada Russo, de acuerdo a un tuit que puso la bancada RM, que dijo que había instruido a sus diputados a votar por Ángela Russo. Entonces, dentro del debate, esa fue la respuesta que muchos de mis compañeros utilizaron a decir, ¿sabes qué? Ustedes no votaron a conciencia, ustedes votaron de acuerdo a lo que le dijeron desde Colombia. Y al parecer la espina todavía no había sanado porque intentaron buscar la forma de asimilar las situaciones o asemejarlas, mejor dicho, que no tiene nada que ver, honestamente. La diputada mostró, ¿pudieron ver el chat mostrado por la diputada? Es decir, ¿era real, era veraz el mismo o no mostró la prueba que tenía, que dice tener en la mano? Era un mensaje donde nosotros hablábamos de la citación el día de hoy. Primero hablábamos que lo que había ocurrido, lamentablemente, estaba rayando en la ilegalidad en ese momento. Esto fue el viernes, cuando nosotros conversamos, y dijimos que golpeaba mucho la institucionalidad del país, golpeaba mucho la justicia y que estábamos coordinando realizar una citación para el día de ayer, lunes. La verdad es que no tiene absolutamente nada de malo, ni nada de extraordinario. Estábamos en una coordinación como bancada de lo que íbamos a hacer. ¿Y se han puesto a pensar cómo ese mensaje llegó a manos de la diputada Castañeda? ¿No han hecho el análisis? Mira, no lo sé, pero deja mucho que decir de quién lo sacó y de cómo lo obtuvo. Esa es la verdad, deja más que decir de ellos que obtienen una conversación privada de forma ilegal que de los que estábamos conversando en ese chat, porque no es lo mismo que yo ponga un tweet y diga, hagan esto, a que yo obtenga
una conversación privada de alguien donde acuerda qué hacer. Y eso también es ilegal. Ahora, pero en ese sentido, bueno, al principio decía, ¿será que le interceptaron? Pero después lo que la diputada mostró fue una burda foto de un celular con una pantalla. O sea, le tomaron la foto directamente de un celular que tenía el chat. O sea que no creo que sea una interceptación telefónica como tal. Fue que alguien se ofreció a mostrarle el chat para que le tomaran foto. Uno, es que eso es lo que puede hablar es de que hay un infiltrado dentro del grupo. Dos, Juan Diego Vázquez dijo que iba a proceder penalmente en contra de la diputada por eso, pero la Constitución dice que no puede castigarse penalmente ni por cómo vota ni por lo que opina un diputado dentro del dentro de la Asamblea. ¿Cómo queda entonces eso? Digo, el exdiputado Juan Diego está en todo su derecho de realizar alguna demanda por lo que él considere que haya sido violentado, en este caso, su privacidad. Él está en todo su derecho. Ciertamente la Constitución dice que los diputados no son responsables de forma penal por las opiniones o los votos que emitan en el Pleno de la Asamblea. Pero de ahí a cometer un delito, yo te pregunto, si algún diputado mata a una persona en el periodo de incidencia o en el Pleno, ¿tú crees que no es un delito igual? Claro que lo es, pero el tema es cómo se va a proceder en este caso. ¿Tendrá futuro cualquier denuncia que se ponga por esto? Bueno, yo creo que en este caso le toca a la Corte Suprema de Justicia decidir si admite o no una denuncia, una demanda en este caso, de una persona que cometió un delito, porque obtener información que alguien tenga en su bien privado de forma inescrupulosa o de forma que te deja pensando cómo lo obtuvo, es ilegal. Sin la autorización de la persona, es ilegal. Entonces, le tocará a la Corte decidir si esto es una opinión que dio la diputada en medio del periodo de incidencia, que no tiene ningún tipo de responsabilidad penal, o si realmente hubo un delito que se cometió y se utilizó el espacio de incidencias para, la verdad, zafarse de esa responsabilidad. Lo que es mucho más lamentable, porque lo que hace es también golpear la institucionalidad, que utilizan los diputados un periodo de incidencia sabiendo que tienen algún tipo de inmunidad para cometer un delito. Eso es lamentable. Y eso no es la buena práctica que debe mostrar un diputado. Cuando nosotros nos paramos ahí, debemos al menos poder haber investigado el tema, tener una fuente, poder decir, ¿sabes qué? Esto es verdad, esto es verídico, esto vino de tal lugar, esto vino de tal lugar. Por lo menos es lo que yo hago cada vez que trato de hablar en el periodo de incidencia, de tener una base legal de lo que estoy diciendo. No me paro en el periodo de incidencia a insultar a nadie de ladrón sin tener alguna prueba, por lo menos. Diputada, o a cometer un delito, por ejemplo. Usted forma parte de la Comisión de Credenciales y yo decía aquí en las últimas semanas algo directo. Yo tengo la información y he podido conversar, lo dijimos aquí en primera instancia, que la elección de Ángela Russo como defensora del pueblo fue la llave que utilizó en parte Jorge Herrera y el panameñismo como presidente de la Asamblea Nacional para poder abrir la puerta a una posible reelección y a su vez poder introducir con más fuerza el nombre de un posible elegido para el Tribunal Electoral, como lo es el nombre de Jaime Barroso. En este momento en donde hoy inician las entrevistas por parte de la Comisión de Credenciales a estos postulados al cargo de magistrados del Tribunal Electoral, ¿cuál es su análisis sobre este asunto? Pues en efecto, son los rumores de pasillo que dentro de la Asamblea se negoció con el Ejecutivo entregarle a la Defensoría del Pueblo por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, lo que me deja aún más consciente de que esos matraqueos o que esas negociaciones siempre se dan en detrimento del pueblo panameño. Se le entrega al Ejecutivo un puesto tan importante como lo es la Defensoría del Pueblo, porque los primeros en violentar los derechos humanos son los gobiernos, pero tú le das al gobierno a quien poner a defender los derechos humanos de las personas. Entonces, todo esto a cambio de
de algo político que es el Tribunal Electoral, donde en efecto se dice mucho que el presidente Jorge Herrera quiere poner al señor Barroso en la Tribunal Electoral como magistrado. Nosotros vamos a entrar a evaluar hoy los perfiles de todos los candidatos y vamos a tomar una decisión basada en sus hojas de vidas, basadas en su independencia real, porque recordemos que el Tribunal Electoral debe ser otra institución más independiente, pero aquí lo que se está buscando es cómo asegurar unas elecciones en el 2029. Diputada, ¿cómo está la bancada de Vamos en este momento? Usted ha mencionado, y lo que hemos visto, este tema del matraqueo y demás dentro de la Asamblea Nacional es algo normal, digamos, o que se ha normalizado por el pasar de los años. Hace unos días entrevistábamos a directivos de la coalición Vamos que nos decían, no, esto fue mera coincidencia, el PRD no se unió con la bancada para el tema de el defensor, sino que conseguimos en cuestiones y demás, pero pareciese que la bancada todavía no desarrolla ese tema de negociar, de ganar las partes, de poder buscar el bien al final para el bien del país, ¿no? Como usted lo menciona acá, y siguen todavía en contra de la bancada. En este momento recibí información de que por lo menos 3 personas de una diputada todavía no cobra, que son de la planilla 2020. Entonces, a veces pareciese que hay presión contra algunos diputados, contra otros que no se les da y que sí han cobrado y demás, pero pareciera que el entorno está contra la bancada, pero también se ve que la bancada en momentos no logra como asociarse completamente. Mira, yo no coincido con ese planteamiento porque nosotros demostramos, por ejemplo, en el 1 de julio del año pasado que logramos hacer un consenso que fue que llevó a Jorge Herrera a la presidencia de la Asamblea. Y en otros momentos también hemos logrado realizar consenso. Yo lo que creo es que aquí los intereses de ciertas personas son mucho más grandes que los intereses del país, que deciden aliarse para lograr sus intereses políticos y personales, lo que demostró el ejemplo muy claro que fue el nombramiento de la defensora del pueblo. Nosotros con el PRD conversamos exactamente ese mismo día, preguntamos, ¿ustedes van a apoyar a Ángela Russo? ¿Van a apoyar a otra persona? Estas son nuestras opciones a candidatos, y lo conversamos, lo decidimos y actuamos. Esa es la verdad. No es que nosotros dijimos, bueno, nos vamos a nuestras anchas y fue una coincidencia que el PRD también haya votado por el mismo candidato. Nosotros empezamos a buscar los votos, tratamos de hacer el consenso, pero esas presiones que tú acabas de mencionar hacia nuestros diputados, que son 3 diputados de nuestra bancada, que no le han pagado a sus trabajadores, que van todos los días a trabajar, de 8 de la mañana hasta las 1000 de la tarde, que son personas que trabajan realmente en la asamblea, a diferencia de muchas otras botellas que cobran y no trabajan. Son personas que están ahí siempre dando la milla extra y que tienen 5 meses sin cobrar. O sea, ¿quién vive así? Dime tú. Y que cada 6 meses tienen que esperar para poder cobrar. Cada 6 meses tienen que esperar de 3 a 4 quincenas o de 3 a 4 meses para poder cobrar. Son personas que tienen responsabilidades, son personas que tienen familia y que también tienen que hacerle frente a eso. Pero a pesar de todo eso, nuestros diputados se han mantenido firmes a sus convicciones, firmes al pueblo panameño, y hemos estado buscando esas alianzas en beneficio de las personas y del pueblo panameño, pero es las personas allá afuera, son los panameños los que se tienen que preguntar quiénes se alían para ir en contra de los intereses del pueblo panameño. Son las personas allá afuera los que deben estar muy vigilantes de cómo votan sus diputados, de cómo se alían dentro del pleno y por quiénes están apostando a esos diputados. Porque a pesar de esas presiones que hemos recibido, nos hemos mantenido firmes, y hoy va a ser la discusión del bioetanol en segundo debate, y también vamos a ver qué diputados votan y cómo votan, con una obligatoriedad que, más allá de bajarle los precios a los consumidores, que no va a suceder, nos está obligando a consumir un producto que beneficia a un grupo de la población.
sobre texto de que se va a construir empleos y de que se va a generar miles de dólares para el país y de la parte ambiental, que nosotros no estamos en contra de la parte ambiental. Por el contrario, creemos que es un buen espacio. Por lo que la escucho y veo, denota entonces que no votaría a favor del proyecto del bioetanol en el segundo debate. Yo no puedo votar en una obligatoriedad cuando los panameños no se van a ver beneficiados de ese producto, al menos en un descuento, por ejemplo. Porque como consumidor yo tengo la opción de poder decidir qué yo quiero comprar. Es como que tú vayas al súper y a ti te digan que va a haber una sola marca de arroz y que tú vas a tener que pagar lo que sea por esa marca de arroz. Eso no puede ser. Yo tengo la opción de poder decidir, yo quiero el arroz rojo o quiero el arroz blanco, porque el blanco me cuesta más barato o porque el rojo me cuesta más caro, pero es de mejor calidad. No, y lejos de eso también hemos recibido información de que tampoco le han dado todos los detalles técnicos en cuanto a este tema. O sea, no se han cerrado todas las puertas en explicaciones de si es beneficioso, si no es beneficioso, si daña a los vehículos o demás. No han recibido todas las partes claridad en cuanto al bioetanol. Es que no hay una claridad en ningún sentido, porque quienes están a favor del proyecto solamente se avalan de lo que esto va a significar ambientalmente para el país y de lo que esto va a generar empleos. Y ya, eso es todo. Pero, por ejemplo, el rendimiento de la gasolina, nadie ha podido hablar de eso. Sí nos trajeron en el primer debate un experto extranjero para hablarnos de que eso no iba a ocurrir, pero nos han hecho pruebas, por ejemplo, en algún momento en el que fue obligatorio y luego el gobierno del presidente Varela eliminó la obligatoriedad. Ahora su mismo equipo o partido decide volver a apoyar una obligatoriedad, estando en la presidencia de la Asamblea. Entonces, lo que nos dice que al final aquí lo que hay son intereses y no lo que se está buscando es el beneficio del país. Y honestamente, yo no quiero pensar mal, pero no quiero pensar que el bioetanol, que el Ministerio de la Mujer y que la Defensoría del Pueblo se negoció a cambio de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Un magistrado del Tribunal Electoral. Quiero volver a ese tema del magistrado del Tribunal Electoral. ¿De qué sirve el trabajo de la comisión si al final se elige a quien se selecciona desde afuera? En el caso del defensor del pueblo, la actual defensora ni siquiera estaba en la lista que salió de la comisión y terminó siendo elegida. ¿De qué vale el trabajo de la comisión si al parecer se mandata y se legisla en la asamblea desde afuera? Uno. Y dos, en estos momentos, ¿cómo está la relación de la bancada de Vamos con el presidente de la asamblea? ¿Fue la figura que iba a cambiar el sistema como prometió o resultó ser más de lo mismo? Mira, a diferencia del proceso del defensor del pueblo, esta comisión de credenciales no decide una lista previa de candidatos que lleva al pleno. Solamente puede evaluar los perfiles, saber que cumplan con la ley y pasarlo directamente al pleno. Todos los que cumplen tienen que pasar al pleno. Se hace un proceso de entrevistas, ciertamente. Nosotros hoy vamos a iniciar con ese proceso para poder hacerle preguntas y respuestas, entender cuál es la visión de los candidatos y en base a eso, pues tomar una decisión. Pero la misma comisión como tal no hace un filtro para pasar al pleno. Y yo lo dije en alguna incidencia, que es lamentable que haya personas que todavía tengan la esperanza de participar en estos procesos de forma transparente, de forma genuina, creyendo que pueden aportar algo al país, creyendo que tienen la capacidad de poder aspirar a estos puestos y que la asamblea de un tronar de dedos le quite esas aspiraciones a las personas porque al final los escuchan por mero trámite. O sea, pero no realmente para buscar un buen candidato, porque es que ya la asamblea tiene sus candidatos y muchos diputados lo han dicho, aquí se gana con votos. O sea, que pero todas esas personas no tienen la capacidad de tener un diputado 10, 20 o 36 para poder ahí tocarle sus puertas a todos y que todos lo atiendan, porque yo he visto candidatos que han ido a tocar puerta por puerta de los diputados y pregúntate cuántos los atienden.
Pero es que esas personas no representan esos intereses para los diputados o para el Ejecutivo y por eso nunca llegan a aspirar. Y te voy a decir algo, con el magistrado del Tribunal Electoral no va a ser la excepción, pero tú sabes qué es lo más triste de todo esto, que cuando fue la elección del defensor del pueblo, las personas que habían venido voluntariamente, porque no es que Vamos lo llamó y le dijo inscríbanse, las personas que habían venido voluntariamente, que tenían unas ganas genuinas de aportar al país, eran las 9:30 de la noche y estaban afuera del pleno, estaban ahí en las gradas esperando el resultado. Pero resulta que quien tenía los votos ni siquiera estuvo en la asamblea. Ni siquiera. O sea que te dice a ti es que yo ya estoy muy segura que voy a ganar y no tengo nada que hacer allá. Es un irrespeto también a la asamblea y a la población panameña y que vuelvo a repetir que los mismos diputados son cómplices de que los ministros, los directores o de que otras personalidades políticas del país no respeten a la asamblea, porque ellos mismos no la respetan. O sea que usted reconoce que este proceso para elegir al magistrado electoral ya está viciado y que va a ser el señor Barroso. Está viciado, a mi juicio está viciado, aunque te tengo que confesar que también he escuchado que la actual presidenta del Colegio de Abogados tiene una posibilidad. Nosotros igual vamos a evaluar su perfil, a ver qué opciones hay, pero he escuchado que también tiene una posibilidad por parte de RM, que tiene una posibilidad también por parte del Partido Alianza de poder entrar en la jugada, y yo creo que ahí es donde se va a poder demostrar quién de los dos tiene más fuerza, si RM o el Partido Panameñista. Diputada, ya en la parte final del tiempo que nos ha concedido, la semana pasada usted fue a la Corte Suprema de Justicia en compañía de otros diputados a demandar la situación de las placas de los automóviles. ¿En qué consiste este tema y qué pasó? Sí, nosotros fuimos a demandar la nulidad del acto administrativo, era lo que estábamos solicitando básicamente para que no se pudieran continuar haciendo estas placas con este tipo de eslogan. Y la regla es clara, ningún funcionario público puede hacer lo que no le dice la ley. Por el contrario, solo puede hacer lo que dice la ley. Esta resolución que creó la ATT está basada en el reglamento de tránsito, que dice que la ATT solamente puede regular temas técnicos de la placa, grosor, tamaño, tipo de letra, el material que se va a utilizar, pero no le faculta a introducir algún tipo de eslogan o lema dentro de las placas. Que hay precedentes, ciertamente hay precedentes. La mayoría de esos precedentes que existen han sido lemas que nos unen como país, que nos identifican a todos los panameños, temas que esté pasando el país en una situación particular y que se quiera como reforzar esa fuerza o esa unión que tenemos los panameños en el caso de soberanía y demás. Pero no un eslogan político que sea utilizado por el gobierno en turno como parte de su campaña política, porque esa placa la pagan todos los panameños y está en el auto privado que pagan todos los panameños. Entonces, ¿cómo tú haces una campaña política con los recursos no solo del Estado, sino también de los panameños? De su pecunio personal. Entonces, bueno, nosotros hicimos esta demanda, queda a manos de la Corte Suprema de Justicia decidir si admite pues el recurso y cuáles van a ser las futuras consecuencias del tema. ¿Cuánto puede demorar en fallar a la Corte Suprema de Justicia en estos casos? ¿Ha podido hacer la consulta? No sabemos. Ellos ahora mismo deben estar en revisión para ver quién va a ser el magistrado oponente. Porque esto lo pusimos en la sala tercera de lo contencioso administrativo y ellos pues van a revisar lo que nosotros estamos solicitando y van a tomar una decisión. No tenemos información de cuánto tiempo vaya a demorar. Diputada Yamilelis Chong, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Ojalá podamos seguir conversando de este y otros temas y tenga buen día. A ustedes, buen día. Gracias. 7:41 minutos era la diputada Yamilelis Chong de la coalición Vamos, hablando de diferentes temas que pasan en la Asamblea Nacional. Recordemos que hoy en la Comisión de Credenciales arrancan las entrevistas para magistrado del Tribunal Electoral. Jaime Barroso, como lo dijimos aquí, tiene una de las posibilidades, valga la redundancia, de llegar a este